¿Soy yo el malo por dejar que mi mamá con derecho arruinara mi matrimonio y llevara a mi esposa a la depresión? Reddit, estoy en un gran problema y necesito una perspectiva externa. Soy Cody, 35 años, y estoy casado con Elaine, 32 años. Acabamos de tener a nuestra primera hija, una pequeña llamada Millie, hace unas 3 semanas. Debería ser el momento más feliz de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, lo sería si no fuera por mi mamá. Vamos a llamarla Diane, 60 años. Miren, quiero a mi mamá, pero no soy ciego. Ella es difícil de manejar, siempre lo ha sido. Tiene esta forma de atropellar los límites de las personas como si estuvieran hechos de papel. Y su sentido de derecho es tan grande que haría sonrojar a un cartesiano. El problema es que Diane y Elaine nunca se han llevado bien. Al principio, pensé que era la típica tensión entre suegra y nuera, ya saben. Pero con el tiempo se hizo evidente que Diane veía a Elaine como una especie de amenaza, como si Elaine le estuviera robando a su precioso bebé. No voy a mentir, ha sido una fuente constante de estrés en nuestro matrimonio. Elaine ha tratado de ser paciente, pero hay un límite para todo. Y ahora, con Millie en escena, las cosas pasaron de mal a catastróficas. Supongo que debo ir al grano. Hice algo estúpido, muy estúpido. Y ahora Elaine está furiosa. Estoy durmiendo en el sofá de mis padres y me pregunto si arruiné mi matrimonio para siempre. Así que, extraños de Internet, prepárense. Esto va a ser largo e impactante, y necesito que me digan, ¿soy yo el malo aquí? ¿O toda esta situación es tan desastrosa como creo que es? Bien, para entender realmente este desastre, tienen que conocer la colección de grandes éxitos de Diane. Diane siempre ha sido el tipo de mamá que piensa que su hijo no puede cometer errores. Y por su hijo, me refiero a mí. Mi hermana Jess, no tanto. Pero eso es otra historia. En fin, desde que tengo memoria, Diane siempre ha estado metida en mi vida. Cuando era niño, era algo bonito, ya saben, siempre tener a alguien de tu lado. Pero a medida que crecí, empezó a ser asfixiante. Cuando me fui a la universidad, me llamaba todos los días. No solo una llamada rápida para preguntar, ¿cómo vas? No, eran conversaciones de 1 hora donde me interrogaba sobre cada aspecto de mi vida, con quién salía, qué estaba comiendo, si usaba ropa interior limpia. Un agobio total. Y mientras mi relación con Elaine se hacía más seria, Diane intensificó sus esfuerzos. Llamaba, accidentalmente, cuando sabía que teníamos noches de cita planeadas. Se aparecía sin avisar en mi apartamento con alguna excusa débil. Una vez incluso fingió una emergencia médica para que yo dejara la cena de cumpleaños de Elaine. Cuando le propuse matrimonio a Elaine, pensé que la cabeza de Diane iba a explotar. Sonrió y nos felicitó en persona, pero tan pronto como Elaine fue al baño, Diane me atacó. Me dijo que estaba cometiendo un error enorme, que Elaine no era lo suficientemente buena para mí, que estaba eligiendo a esa mujer por encima de mi propia madre. Fue horrible. La planificación de la boda fue una pesadilla. Diane intentó controlar todo, tenía opiniones sobre el lugar, la comida, la música e incluso el vestido de Elaine. Cuando Elaine y yo pusimos un alto, Diane se hizo la víctima. Ella se lamentaba con cualquiera que quisiera escucharla, diciendo que la estaban excluyendo de la boda de su único hijo. El día de la boda, Diane apareció con un vestido blanco. Sí, leíste bien, un vestido blanco en la boda de su hijo. Elaine estaba furiosa, pero logró mantener la compostura. Yo, sinceramente, no tuve el valor para decir nada. Solo quería pasar el día sin que hubiera un escándalo. Después de casarnos, las cosas empeoraron aún más. Diane aparecía en nuestra casa sin avisar, todo el tiempo. Criticaba la forma en que Elaine cocinaba, limpiaba, o cómo organizaba los armarios. Nada era lo suficientemente bueno para ella. Una vez, Elaine pasó todo el día preparando una cena elaborada para mi cumpleaños. Diane probó un bocado, hizo una mueca y preguntó si queríamos que pidiera pizza. Elaine quedó destrozada. Otra vez, Diane reorganizó toda nuestra cocina mientras estábamos en el trabajo. Elaine llegó a casa y se encontró con que todo lo que había organizado cuidadosamente estaba completamente destruido. Cuando se molestó, Diane tuvo la audacia de decir, bueno, alguien tenía que hacerlo. Este lugar era un desastre.
Pero el incidente que realmente colmó el vaso fue cuando Elaine y yo comenzamos a intentar tener un bebé. Llevábamos meses intentándolo sin suerte, y empezábamos a preocuparnos. No le habíamos contado a nadie que estábamos intentando, pero de alguna manera Diane se enteró. Un día, se presentó en nuestra puerta con una caja llena de suplementos de fertilidad y un libro sobre posiciones para concebir. Luego procedió a darle a Elaine una conferencia sobre cómo tenía que cuidarse mejor si quería darle una familia a Cody. Elaine se sintió humillada. Yo también. ¿Pero a Diane le importó? Claro que no. Siguió hablando sobre cómo ella quedó embarazada a la primera y cómo algunas mujeres simplemente no están hechas para ser madres. Finalmente logré que Diane se fuera, pero el daño ya estaba hecho. Elaine estaba en lágrimas, sintiéndose como un fracaso. Y yo, atrapado en medio, tratando de consolar a mi esposa mientras lidiaba con la culpa de no haber enfrentado a mi madre con más firmeza. Después de eso, Elaine decidió poner un límite. Dijo que Diane no estaba permitida en nuestra casa a menos que la invitáramos, y que si venía, tenía que comportarse. Estuve de acuerdo, pensando que era un límite razonable. Pero Diane, o no, Diane lo vio como una declaración de guerra. Empezó a llamar a mi hermana, a mis tías, a mis primos, contándoles que Elaine me estaba aislando de mi familia. Publicaba indirectas pasivo-agresivas en Facebook sobre hijos desagradecidos y el dolor de ser madre. Intenté hablar con Diane sobre eso, pero cada conversación terminaba igual, ella en lágrimas, acusándome de elegir a Elaine por encima de ella y diciéndome que ya no la amaba. Era manipulación emocional en su máxima expresión, y yo caía en su juego cada vez. Ahora veo cuánto estrés eso puso en nuestro matrimonio. Elaine estaba constantemente en tensión, esperando la próxima bomba de Diane, y yo, dividido entre mi esposa y mi madre, sin apoyar completamente a ninguna de las dos, siempre tratando de mantener la paz. Cuando Elaine quedó embarazada, pensé que tal vez las cosas mejorarían, que la alegría de tener un nieto suavizaría el carácter de Diane. Qué equivocado estaba. Pero esa es toda otra historia. Actualización 1. ¿Recuerdan cómo dije que el comportamiento de Diane durante el embarazo merecía su propia historia? Cuando Elaine y yo anunciamos que estábamos esperando un bebé, Diane pareció emocionada, por unos 5 minutos. Luego empezó con sus consejos. Y por consejos, me refiero a una avalancha constante de críticas disfrazadas de sugerencias útiles. Le enviaba a Elaine enlaces sobre lo que las mujeres embarazadas no deben comer ni hacer. Suena útil, ¿verdad? Excepto que Elaine es ** enfermera pediátrica ***. Ella sabe de esto. Pero Diane actuaba como si Elaine fuera una madre primeriza que no tenía idea de nada y que necesitaba orientación constante. Después vinieron los masajes en la barriga. Cada vez que veía a Elaine, le tocaba la barriga sin pedir permiso. Elaine odia que la toquen sin su consentimiento. En un buen día, digamos que si las miradas mataran, yo ya sería hijo único. Y a medida que avanzaba el embarazo, las locuras de Diane también aumentaban. Comenzó a comprar cosas para el bebé sin consultarnos. Y no cosas pequeñas. Estamos hablando de muebles, ropa cara, incluso una cuna, todo en un estilo cursi y recargado que Elaine odiaba. Cuando le dijimos que ya teníamos planes para la habitación del bebé, Diane lloró y se quejó de que estábamos rechazando su amor. Luego llegó el drama del nombre. Aún no habíamos decidido un nombre, pero teníamos una lista corta. Diane los odiaba a todos. Empezó a llamar al bebé, Pequeña Diane, y compró un montón de cosas personalizadas con ese nombre. Elaine estaba furiosa. Yo, bueno, fui un cobarde. Debí haber puesto un alto de inmediato, pero no quería lidiar con las consecuencias. Un mes antes de la fecha de parto, tuvimos un susto. Elaine tuvo un sangrado leve y fuimos al hospital. Por suerte, todo salió bien. Pero, de alguna manera, Diane se enteró. No me pregunten cómo. Esa mujer parece tener una red de espías o algo así. En fin, Diane apareció en el hospital, entró sin permiso a la habitación de Elaine y comenzó a regañarla, diciéndole que seguramente había hecho algo mal, que no se estaba cuidando como debía. Incluso tuvo la audacia de sugerir que el trabajo de Elaine era demasiado estresante y que debería renunciar por el bien del bebé. Nunca había visto a Elaine tan enojada. Echó a Diane de la habitación y le dijo que no sería bienvenida en el parto. Esta vez, yo la apoyé.
Fue de las pocas veces en que realmente me enfrenté a mi madre. Diane se fue llorando, haciéndose la víctima, como siempre. Después de eso, Elaine puso las reglas claras: Diane no estaría en la sala de parto, no podría visitar el hospital. Cuando lleváramos al bebé a casa, tendría que esperar a ser invitada para visitarnos. Yo acepté todo eso. ¿Cómo no iba a hacerlo? Elaine ya había aguantado demasiado. Llamé a Diane para explicarle las reglas. Lloró, discutió, intentó hacerme sentir culpable, pero al final aceptó. Avancemos al gran día. Elaine empezó con las contracciones y nos dirigimos al hospital. Todo iba bien. Elaine, una campeona, manejando las contracciones como toda una profesional. Yo estaba a su lado, agarrándole la mano y tratando de no desmayarme. 6 horas después, escucho un alboroto en el pasillo. Una voz que me hace hervir la sangre. Sí, adivinaste, Diane. Resulta que llevaba acampada en el vestíbulo del hospital desde que llegamos. Alguien le comentó que Elaine estaba en trabajo de parto, y Diane decidió que esa era su señal para intentar colarse en la sala de parto. Salgo para lidiar con ella, y es como una escena de una mala película, Diane gritando sobre sus derechos, como abuela, diciendo que tiene derecho a estar presente en el nacimiento de su nieto. Está causando tal escándalo que tuvo que intervenir seguridad. Intenté calmarla, pero no quería escucharlo. Empezó a llorar, diciendo que yo estaba eligiendo a Elaine por encima de ella, que ya no la amaba. Los chantajes emocionales, la manipulación, lo sacó todo a relucir. Mientras tanto, podía oír a Elaine desde la habitación preguntando qué estaba pasando. Su mamá trataba de calmarla, pero Elaine no es tonta. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Finalmente, con la ayuda de seguridad, logré que Diane se fuera. Regresé a la habitación y Elaine estaba completamente derrotada. Ahí estaba, en medio del trabajo de parto, y en lugar de concentrarse en traer a nuestra hija al mundo, tenía que lidiar con el drama de Diane. El resto del parto fue tenso. Elaine estaba estresada, yo estaba estresado. Hasta los doctores parecían estresados. Pero a pesar de todo, nuestra pequeña Millie llegó al mundo sana y perfecta. Después del nacimiento, pensé que tal vez las cosas se calmarían, que al ver a su nieta, Diane se ablandaría. Sí, lo sé, soy un optimista. Mantuvimos a Diane alejada los primeros días, como Elaine lo había pedido. Cuando finalmente llegamos a casa, Elaine accedió a dejar que Diane nos visitara, pero con condiciones. Diane tenía que llamar antes de venir. No podía hacer visita sorpresa. Tenía que respetar nuestras decisiones como padres. Y lo más importante, debía ser civilizada con Elaine, sin comentarios sarcásticos ni cumplidos con doble intención. Le comuniqué todo esto a Diane. Ella estuvo de acuerdo, prometiendo portarse bien. Juró que solo quería conocer a su nieta y que respetaría nuestros deseos. Llegó el gran día. Diane debía venir para una visita corta y conocer a Millie. Elaine estaba nerviosa, pero intentaba ser positiva. Yo, bueno, estaba rezando por un milagro. Diane llegó puntual. Eso debió haber sido la primera señal de que algo andaba mal. Diane nunca llega a tiempo a nada. Apenas saludó a Elaine antes de dirigirse directamente hacia el bebé. Bueno, tenía sentido, después de todo, estaba ahí para conocer a su nieta. Pero entonces, mientras acurrucaba a Millie, empezó con los comentarios: «Oh, se ve igual que Cody cuando era bebé». Qué bueno que no sacó la nariz de Elaine. Vi a Elaine tensarse, pero no dijo nada. Estaba tratando, realmente tratando, de mantener la paz. Luego Diane empezó a mirar alrededor de la casa, y ahí fue cuando de verdad se soltó: «Ay, la fachada está hecha un desastre, Elaine, querida. Deberías limpiar. No es bueno para el bebé estar en un ambiente sucio». Elaine le recordó que acababa de dar a luz hace solo unos días. Diane lo desestimó con un gesto. Cuando yo tuve a Cody, al día siguiente ya estaba limpiando la casa. Algunas mujeres simplemente no están hechas para ser madres. Creo que fue en ese momento cuando Elaine perdió la paciencia. No la culpo. Le dijo a Diane que había roto todas las reglas que habíamos establecido, que había perdido su derecho a visitarnos y que tenía que irse. Diane, por supuesto, se hizo la víctima. Lloró diciendo que le estábamos quitando a su nieta,
que Elaine estaba siendo irracional, que yo debía defenderla a ella y no a Elaine. ¿Y qué hice yo? Nada. Eso fue lo que hice. Pero esa es la siguiente parte de este desastre. Actualización 2. Bueno, ya estamos en la recta final. Aquí es donde realmente la arruiné. Así que prepárense. Después del desastre de la primera visita de Diane, las cosas estaban tensas en casa. Elaine estaba estresada. Millie estaba inquieta, y yo estaba atrapado en medio, tratando de mantener a todos contentos. Pasaron algunas semanas, y Diane seguía llamando y enviando mensajes, rogando por ver a Millie. Yo seguía posponiéndolo, diciéndole que Elaine todavía no estaba lista. Pero, hombre, la culpa me estaba consumiendo. Sé que debería haberme preocupado más por los sentimientos de Elaine, pero intenta tú lidiar con una mamá manipuladora durante 35 años y ver cómo te va. Luego, unas 3 semanas después de que naciera Millie, Elaine tenía una cita con el médico. Era la primera vez que estaría lejos de Millie por más de 1 hora. Me ofrecí para quedarme en casa con la bebé, pensando que estaba siendo un esposo comprensivo. En realidad, tenía una motivación oculta. Tan pronto como Elaine salió, llamé a Diane y le dije que podía venir a ver a Millie, pero que tenía que irse antes de que Elaine regresara. Sé que soy un idiota, pero en mi defensa, no tengo ninguna. Solo soy un idiota. Diane llegó unos 20 minutos después. Al principio, se portó de lo mejor, haciendo mimos a Millie y diciéndome lo buen papá que era. Fue agradable. Por un momento pensé que tal vez esto podría funcionar. Pero cuando Millie empezó a inquietarse, salió a relucir el verdadero carácter de Diane. Me criticó por la forma en que la estaba cargando, cómo la había vestido, e incluso cómo había organizado la habitación de la bebé. Oh, Cody, lo estás haciendo mal. Déjame mostrarte cómo se hace. Intenté tomar a Millie de vuelta, pero Diane no me lo permitió. Seguía diciendo que me había criado perfectamente bien y que, claramente, Elaine no me estaba enseñando como debía. Debería haber puesto un alto en ese momento, pero, bueno, viejos hábitos son difíciles de romper, supongo. El tiempo pasó, y comencé a entrar en pánico porque Elaine llegaría pronto y Diane no mostraba señales de querer irse. Traté de insinuarle que ya era hora de que se fuera, pero me ignoró. Me volví más insistente, prácticamente suplicándole que se fuera, pero ella solo se rió. Oh, Cody, no seas ridículo. Estoy segura de que a Elaine no le importará que me quede un poco más. Y entonces lo escuché, el sonido del coche de Elaine entrando en la cochera. Elaine entró, echó un vistazo a la escena, yo en pánico, Diane sosteniendo a Millie con una expresión de satisfacción, y se derrumbó. Nunca la había visto así. Comenzó a gritar, con lágrimas corriendo por su rostro. Le gritó a Diane que se fuera y a mí por traicionar su confianza. Diane, por supuesto, se hizo la víctima. Solo estoy tratando de ayudar, Elaine. Estás siendo histérica. Esto no es bueno para la bebé. Y entonces lo arruiné por completo. En lugar de respaldar a mi esposa, en lugar de echar a Diane, le dije a Elaine que se calmara. Sí, sé que soy un idiota, pero se pone peor. Cuando Elaine no se calmó de inmediato, perdí los estribos. Le grité que se callara, que esa también era mi casa, y que Millie también era mi hija, y que si yo quería que mi mamá la viera, no podía detenerme. La expresión en el rostro de Elaine. Dios, nunca la olvidaré. Fue como si la hubiera abofeteado. Se quedó en silencio, tomó a Millie de los brazos de Diane, y con una voz escalofriantemente tranquila, nos dijo a ambos que nos fuéramos. Diane intentó discutir, pero Elaine no se lo permitió. Le dijo que si no se iba de inmediato, llamaría a la policía. Luego se volvió hacia mí y dijo, te puedes ir con ella. No vuelvas hasta que sepas quién es tu familia. Aquí estoy, tirado en el sofá de la casa de mis padres, desahogándome con desconocidos en Internet. Elaine no responde mis llamadas ni mensajes. Mi hermana piensa que soy un idiota. Y Diane, ella actúa como si fuera la víctima en todo esto. Pero aquí está el problema. Por mucho que sé que metí la pata, hay una parte de mí que todavía siente que, no sé, estaba justificado. Y por eso estoy aquí. Necesito saber si estoy completamente equivocado. Verán, Diane es la abuela de Millie. ¿No tiene derechos?
O sea, entiendo que Diane y Elaine no se llevan bien, pero ¿es justo mantenerla alejada de su nieta? Elaine siempre ha sido un poco controladora, no en un mal sentido, simplemente le gusta que las cosas se hagan a su manera. Y la mayoría de las veces, su manera es la correcta. Pero en este caso, ¿no se está pasando? Y sí, sé que me fui a escondidas detrás de su espalda. Sé que estuvo mal, pero esta también es mi casa, ¿no? Y es mi hija también. ¿No tengo derecho a opinar? ¿No debería tener voz en quien la visita? No digo que los sentimientos de Elaine no importen, pero, ¿y los míos? No puedo dejar de pensar en que Millie crezca sin conocer a su abuela. Sí, Diane es difícil, pero ama a Millie. ¿Es justo para Millie que la priven de esa relación? Estoy perdido, Reddit. No sé cómo arreglar esto, ni siquiera sé si es posible. Así que supongo que la pregunta es, ¿soy yo el idiota aquí? ¿Está siendo Elaine irrazonable o soy yo quien está fallando como esposo y padre? ¿Cómo equilibro mis responsabilidades con mi esposa e hija y mi relación con mi madre? Y lo más importante, ¿cómo demonios arreglo este desastre? Elaine es mi mundo. Y la idea de perderla, de perder a Millie, me destroza. Pero tampoco quiero perder a mi madre. Tiene que haber una manera de que esto funcione, ¿verdad? Entonces, Internet, díganmelo claro, ¿soy el idiota? ¿Se puede arreglar esto? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Sé que cometí muchos errores. Sé que lastimé a Elaine, y me odio por eso. Pero estoy aquí, escuchando, y dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Así que láncenme sus mejores consejos. Puedo soportarlo, creo. Edith, esto se hizo viral. Gracias por todas las respuestas, incluso las que me llamaron idiota. Tengo una actualización, pero antes hay algunas cosas que omití en la publicación original y que probablemente debería haber mencionado. ¿Recuerdan que dije que Elaine estaba estresada? Resulta que es más que los típicos nervios de ser mamá primeriza. Hace una semana, justo antes del desastre con Diane, le diagnosticaron depresión posparto. No lo mencioné antes porque, bueno, soy un idiota que no se dio cuenta de lo relevante que era. Elaine ha estado luchando y, en vez de apoyarla, bueno, ya saben lo que hice. También hay algo más sobre Diane que no expliqué. Verán, tengo un hermano mayor, Leonard. Diane siempre lo ha preferido. Y cuando él tuvo hijos, se volvió loca de amor por ellos. Es la abuela perfecta con sus hijos, respeta los límites y siempre es de ayuda. Es como si fuera una persona completamente distinta con ellos. No quería admitirlo, pero creo que esperaba que, si le daba la oportunidad con Millie, sería igual con ella. Estúpido, lo sé. Ah, y un detalle más. Mi hermana Jess ha estado del lado de Elaine desde el principio. Ella trató de advertirme sobre dejar que Diane viniera de visita, pero la ignoré. Jess me llamó ayer y me leyó la cartilla, diciéndome que necesitaba tener carácter y defender a mi esposa. No se equivoca. También está el tema del dinero. Diane nos ha ayudado económicamente unas cuantas veces a lo largo de los años. Nada significativo, pero lo suficiente para que sienta que tiene derecho a opinar sobre nuestras vidas. Cada vez que intento poner límites, saca a relucir el dinero. No es que no podamos devolverle lo que nos ha dado, pero siempre ha sido una de esas cosas que quedan sin decir. Bueno, aquí va la actualización. Después de leer todos sus comentarios, me di cuenta de lo mal que lo había hecho. Decidí volver a casa, pedir perdón y prometer que iba a mejorar. Debería haber llamado primero. Cuando entro, la casa está en silencio. No hay ni rastro de Elaine ni de Millie. Me entró el pánico y empecé a llamar al teléfono de Elaine, pero va directo al buzón de voz. Estaba a punto de llamar a la policía cuando veo una nota en el refrigerador. Chicos, Elaine se fue. Se llevó a Millie y se fue a la casa de sus padres. La nota, apenas puedo pensar en ella sin romper a llorar. Escribió que ya no podía confiar en mí, que necesitaba tiempo para pensar si nuestro matrimonio podía salvarse. Dijo que me amaba, pero que tenía que poner a Millie primero. Y ahora, eso significaba alejarse de mí y de la dinámica tóxica de mi familia. Estaba devastado. Estoy devastado. Pero la cosa empeora. Llamo a los padres de Elaine,
suplicando hablar con ella. Su papá contesta y me dice que Elaine no quiere hablar conmigo por ahora. Siempre ha sido un tipo tranquilo, pero estaba frío, me dijo que tenía que respetar los deseos de Elaine y darle su espacio. Luego me colgó. Estaba en shock cuando Diane me llama. De alguna manera se había enterado de que Elaine se había ido. ¿Y saben lo que dijo? Bueno, tal vez ahora verás que ella nunca fue la indicada para ti, y que tú y Millie estarán mejor sin ella. Perdí el control. De verdad lo perdí con mi mamá. Le dije que ella era la razón por la que mi matrimonio se estaba desmoronando, que su constante interferencia y falta de respeto habían alejado a Elaine. Le dije que era una madre terrible y una abuela aún peor. Le dije que no quería verla ni hablar con ella hasta que pudiera respetar a mi esposa y mi matrimonio. Diane, por supuesto, se hizo la víctima. Lloró. Me hizo sentir culpable. Mencionó todas las veces que nos había ayudado, pero por una vez, no cedí. Le dije que le devolvería hasta el último centavo que nos había dado si eso significaba que se mantendría fuera de nuestras vidas. Y luego le colgué. Pensé que me sentiría mejor después de enfrentarme a Diane, pero solo me sentí vacío. Finalmente había sacado valor, pero quizás sea demasiado tarde para salvar mi matrimonio. Intenté llamar a Elaine de nuevo, pero sigue sin contestar. Le mandé un mensaje largo pidiéndole disculpas por todo, prometiéndole cambiar y suplicando una segunda oportunidad. Sin respuesta. Llamé a mi hermana Jess, pensando que tal vez ella habría escuchado algo de Elaine. No había sido así. Pero sí me dio una lección de realidad. Me dijo que, aunque estaba bien que finalmente me hubiera enfrentado a Diane, no debería esperar un premio por hacer lo mínimo necesario. Me dijo que debía darle a Elaine su espacio, pero también demostrarle con acciones, no solo palabras, que estoy comprometido a cambiar. Así es como estoy ahora. Mi esposa y mi hija se han ido. Mi mamá no deja de llamarme y dejarme mensajes de voz entre lágrimas. Mi papá está decepcionado de mí por haber molestado a Diane. La casa se siente vacía y extraña sin Elaine y Millie. Sé que tengo mucho trabajo por hacer conmigo mismo, especialmente en lo que respecta a establecer límites con mi mamá. También estoy investigando sobre la depresión posparto, tratando de entender lo que Elaine está pasando y cómo puedo apoyarla mejor. No sé si Elaine me dará otra oportunidad. Espero que sí. Pero sé que no me la merezco. Lo único que puedo hacer ahora es trabajar en ser un mejor hombre, un mejor esposo y un mejor padre. Ya sea que Elaine decida volver o no, necesito hacer esto por Millie. Ella merece un papá que sepa defenderla a ella y a su mamá. A quienes me señalaron mis errores, gracias. Necesitaba esa llamada de atención. A quienes compartieron historias similares, gracias por ayudarme a ver que no estoy solo en esto de lidiar con dramas familiares. Y a quienes ofrecieron consejos sobre cómo arreglar las cosas, estoy tomando cada uno en serio. En el mejor de los casos, Elaine me dará otra oportunidad y resolveremos esto juntos. En el peor de los casos, bueno, trato de no pensar en eso. De cualquier manera, sé que me espera un largo camino por delante. Si algo he aprendido de todo esto es que ser esposo y padre a veces implica tomar decisiones difíciles. Elegí mal antes, dejé que mi mamá pasara por encima de mi esposa y no protegí a mi familia como debía. No volveré a cometer ese error. Si alguno de ustedes está lidiando con padres o suegros controladores, aprendan de mis errores. Defiendan a su pareja, establezcan límites y recuerden que su familia, su pareja e hijos, siempre deben ser la prioridad. No sé si publicaré otra actualización. Honestamente, espero no tener mucho que contar por un tiempo. Le estoy dando a Elaine el espacio que pidió, y estoy enfocado en trabajar en mí mismo. Si algo importante cambia, se los haré saber. Gracias por escucharme, Reddit. Han sido mejores amigos para mí de lo que probablemente merezco.